contribuyentes españoles y también la vinculación que pudiera haber con, lógicamente, la amnistía fiscal que practicó el Partido Popular a algunos contribuyentes, algunos defraudadores, mejor dicho, que contribuyentes españoles que se vieron beneficiados por aquella amnistía. A aquella petición que hicimos en su día, pues se suman dos cuestiones más. Primero, las no explicaciones del Ministerio de Interior respecto a ese convenio entre Panamá y España en el que se excluye el blanqueo de capitales. Nos parece gravísimo que no pueda investigarse el blanqueo de capitales en Panamá, a pesar de tener un convenio de colaboración desde 2013. Y, por tanto, no solo tenemos hoy en día un problema ya de Hacienda, del Ministerio de Hacienda respecto a los contribuyentes o a los no contribuyentes que hemos visto en esos documentos de Panamá, a todos aquellos que se benefician de la amnistía fiscal, sino también un problema de interior y de control del blanqueo en un lugar que, sin duda, a nuestro juicio, tiene que estar en la lista de paraísos fiscales que, como ustedes saben, pues no figura. Por tanto, tenemos un problema en el Ministerio de Hacienda con ese asunto y queremos explicaciones. Tenemos un problema en interior que tampoco tenemos esas explicaciones y hoy se ha sumado, como ustedes saben, pues un problema que afecta también a un ministro, en este caso de Industria, al señor Soria. Por todo ello, teniendo en cuenta las implicaciones transversales que tenemos en diferentes áreas del Gobierno, vamos a pedir la comparecencia del presidente en funciones, el señor Rajoy, para que dé explicaciones en la Cámara a todos los españoles, donde tiene que ser, en el Congreso de los Diputados, respecto, por un lado, a la amnistía fiscal y cuántas personas que se benefician de la amnistía fiscal están también implicados en esos papeles de Panamá. Dos, ¿qué está haciendo el Gobierno ya respecto a esos papeles de Panamá? Por eso pedimos la comparecencia de Montoro, pero ahora ya con estas implicaciones también del presidente. Después, queremos saber también si va a haber un cambio en ese statu quo para que Panamá sea considerado finalmente paraíso fiscal y también se puede investigar el blanqueo de capitales en Panamá, cosa que hoy no podemos hacer con ese convenio de 2013. Y, finalmente, que también nos dé explicaciones si el presidente defiende lo que el señor Soria acaba de decir hace unos minutos, ya que él le puso de ministro de Industria, pues que nos diga el presidente también si piensa mantener, si piensa defender esa posición, esa implicación durante unos meses en una empresa offshore en Panamá de la familia del ministro Soria. Por tanto, lo que queremos hacer formalmente es pedir, y lo vamos a tener que hacer lógicamente, hoy mismo vamos a mover ficha en eso para pedirle a otros grupos que apoyen. Como saben, la comparecencia necesita mínimo pues 2 grupos de la Cámara, pero también les digo una cosa, y aprovecho esta rueda de prensa para decirlo. Nos gustaría que el presidente en funciones compareciera voluntariamente, teniendo en cuenta las implicaciones de Hacienda en materia de interior, en materia de blanqueo y en materia también ética respecto a esa posición en la que queda el ministro de Industria. Por tanto, podemos recabar los apoyos y queremos recabar apoyos para pedir la comparecencia, pero todo eso quedaría solventado y sería mucho mejor para todos que fuera el señor Rajoy quien viniera voluntariamente en un pleno de la Cámara, solicitara la comparecencia para explicar lo que hicieron durante la amnistía, lo que han hecho y lo que están haciendo hoy respecto a los papeles de Panamá y, sobre todo, lo que piensan hacer y qué va a hacer España para que Panamá esté en la lista de paraísos fiscales, para que podamos investigar el blanqueo de capitales en esos paraísos fiscales como Panamá y, finalmente, si Rajoy defiende la posición a pies juntillas que mantiene el señor Soria respecto a ese documento que ha publicado hoy El Confidencial y que también afecta, lógicamente, como ha afectado a otros políticos de otros países, en este caso un ministro de nuestro país. Y eso era lo que queríamos anunciarles, la petición para que comparezca el señor Rajoy. Espero que sea voluntaria y si el señor Rajoy pues no la quiere hacer voluntaria, por si acaso, como no es muy habitual en él venir voluntariamente al Congreso, pues por si acaso buscaremos apoyos para registrar esa petición para que cuanto antes se den explicaciones en este Congreso. Quiero reiterar nuestro compromiso con la separación de poderes y creemos, por supuesto, que cuestiones como estas tienen que explicarse en sede parlamentaria. Me parece muy bien que hayan ruedas de prensa, nunca criticaré eso, todo lo contrario que estamos. Me parece muy bien que se den explicaciones por parte de los partidos o algunos medios de comunicación, pero me parece esencial que el Parlamento y el Congreso, que está funcionando, no en funciones, pues pueda escuchar las explicaciones del presidente en funciones respecto a estos aspectos transversales que afectan a un asunto que no es menor, que es la confianza en la política, la lucha contra el fraude fiscal y la lucha contra la corrupción. Tenemos, además, la percepción, también lo hemos defendido en sede parlamentaria con Francisco Latorre y nuestro equipo en la Comisión de Hacienda, tenemos la percepción,
y también la evidencia de que a algunos se les ha perdonado el fraude fiscal, pero a través de ese perdón se les ha perdonado también la corrupción. Por tanto, si algunos corruptos que hemos sabido que se beneficiaron de la amnistía fiscal también indirectamente se benefician de la corrupción, pues queremos lógicamente pedir explicaciones a este Gobierno, que es el Gobierno que ha gestionado los últimos 4 años la hacienda pública, la lucha supuesta o no contra el fraude y la no lucha contra la corrupción. Así que si tienen alguna cuestión, alguna pregunta, pues estaré encantado de contestar. Buenos días, señor Rivera. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Usted dijo hace unos días que veía muy probable que el Partido Popular se acabase sentando con ustedes en la mesa de negociación y que esperaban que a lo largo de estos días se hiciese algún gesto para que eso fuese posible. ¿En qué posición considera usted que coloca al Partido Popular y a Rajoy en este proceso de investidura? Y esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿considera que hay una presión a partir de este, entre comillas, escándalo, tanto a nivel internacional por la parte económica que le toca a la Unión Europea como por la parte política de la interinidad del Gobierno para que el PP favorezca su pacto? Gracias. Bueno, miren, yo podría ahora aprovechar la ocasión, ¿no?, para pedir simplemente que pudiéramos hablar ahora de los pactos o de los apoyos a ese Gobierno. Pero créanme una cosa, y algunos nos lo han escuchado decir desde el día 21 de diciembre, uno de los problemas principales de España es la corrupción y la desconfianza en la política. De hecho, es el segundo problema que más preocupa a los españoles, a pesar de la crisis económica y de la crisis que tenemos a nivel financiero económico. Por tanto, seguimos pensando como pensamos antes de conocer los papeles de Panamá, que para liderar un nuevo Gobierno de España hay que liderar inequívocamente la lucha contra la corrupción y contra el fraude fiscal. Lo pensábamos antes de los papeles de Panamá y lo pensamos ahora después de los papeles de Panamá o después de la implicación de un ministro y de su familia en estos papeles. Por tanto, eso no ha cambiado. Es más, si algo tenemos es más razones para pensar que la nueva etapa política tiene que estar encabezada por gente que tenga la absoluta confianza de los ciudadanos. Y a mí me parece que un Gobierno de España ni puede estar chantajeado por corruptos. Aquí no puede venir el señor Bárcenas, ni la señora Barberá, ni ninguna trama de ningún partido a chantajear al Gobierno futuro de España. Y para eso hace falta gente con las manos limpias y libres para poder actuar. Las dos cosas, libres y limpias. Y finalmente, respecto al fraude fiscal, este Gobierno no ha luchado contra el fraude fiscal. Este Gobierno ha perdonado el fraude fiscal a los defraudadores. La amnistía fiscal ha acabado perdonando no solo a muchos defraudadores, sino a algunos de ellos corruptos y personas o condenadas o, en este caso, implicadas, imputadas en casos de corrupción. Por tanto, yo creo que los españoles de clase media y trabajadora que pagan su IRPF, que pagan su IVA, que pagan sus impuestos, creo que se merecen que el futuro Gobierno de España, sean quienes sean los partidos que forman parte de él, sean personas que tengan la confianza de los ciudadanos, sean personas con las manos limpias, pero también libres para poder actuar. Eso es lo que pensamos antes de la campaña, lo que pensamos después de la campaña y, sobre todo, también lo que pensamos a día de hoy. ¿Eso quita que los partidos podamos hablar para intentar sacar adelante España? No. De hecho, por esa razón de tres, pues sería imposible hablar con prácticamente todos los partidos actualmente por un caso de corrupción u otro. Pero sí que implica que el nuevo Gobierno de España, que esta nueva etapa, tiene que estar formada por gente limpia, con las manos libres y con voluntad de luchar contra el fraude, no de hacer amnistías fiscales para permitir el fraude. Sí, buenas tardes. 3 cuestiones. La primera, si cree que el ministro Soria debe dimitir después de los hechos que se han conocido hoy. Segundo, cómo valora la detención del señor Mario Conde. Y tercero, Antonio Hernando, el portavoz del PSOE, esta mañana ha dicho que ya había pasado el tiempo de las ofertas y las contraofertas, dando casi por hecho que vamos a elecciones sí o sí. Quería saber si usted valora esas declaraciones como que está liberado del pacto y que ya puede negociar por su cuenta, ya que el PSOE parece que no va a negociar nada más. Sí. Bueno, respecto al ministro Soria, creo que ha salido hace unos minutos y él ha dicho que esa documentación que ha salido no es cierta, o algo así. Es decir, ha venido a decir que eso no es cierto, que él no tiene nada que ver. Vamos a ser prudentes porque hubo un primer ministro hace poco en Reino Unido que también salió a decir que no era cierto, luego ha tenido que rectificar. De hecho, ha tenido que hasta que dimitir el presidente de Islandia, en este caso, por la implicación de su mujer en una empresa de estas características. Por tanto, cautela por un lado, pero explicaciones políticas al señor Rajoy.
al jefe de gabinete de ese ministerio, de ese gobierno que tiene al señor Soria puesto ahí. Queremos saber si el señor Rajoy ampara y da cabida y sigue apostando por el señor Soria al frente del ministerio o no. Y sobre todo hay una información periodística del Confidencial, esa información global que han estudiado y que han sacado a la luz muchos periodistas a nivel mundial, con unas pruebas que hemos visto con documentos y con unas explicaciones del señor Soria que a día de hoy, fecha, con lo que estamos viendo ahora, pues no acaban de convencer. Por tanto, que venga el señor Rajoy, que nos lo explique y, bueno, sepamos también y esperemos a ver si hay novedades en esa investigación, porque de momento una cuestión es lo que digan los jueces y otra cuestión es la política. Y una cosa es que un juez pueda determinar si hay delito o no, o si ha prescrito o no, cosa que es un tema judicial, y otra cosa es que políticamente, si realmente el señor Soria no hubiera dicho la verdad y estuviera negando la evidencia que pueden demostrar periodistas o esa investigación periodística, pues entonces en ese supuesto sí que creo que tendríamos que pedir explicaciones. Pero insisto, el señor Rajoy tiene que venir a la Cámara, tiene que dar explicaciones, tiene que explicar si él, que es quien mantiene al señor Soria al Ministerio, lo sigue apoyando o no lo apoya, y en eso estamos. Respecto a la detención del señor Mario Conde, pues bueno, como muchas otras detenciones, poco a aportar. Pues si la policía ha hecho esa detención será porque habrá indicios de posibles delitos y, por tanto, como en cualquier otro caso, pues respeto al trabajo policial y judicial en su caso y a esos juicios que, bueno, que tienen poco que ver con la vida pública o política española, pero que en todo caso se suman a una larga lista de casos ya de corrupción o de fraude fiscal. Por otro lado, la tercera cuestión respecto a lo que decía el PSOE, miren, yo creo que estamos a pocos días, es verdad, quedan pocos. Yo creo que prácticamente con los tiempos constitucionales que tenemos es muy probable que el 26, 27, 25 de abril puedan ser las fechas límites si queremos realmente tener una hipotética investidura. Así que nos quedan 2 semanas de trabajo, pero nosotros no tiramos la toalla. Sería una irresponsabilidad decirle a los españoles que los políticos que cobramos por intentar formar gobierno con el mandato del rey, que nos ha invitado a los partidos a negociar, y los españoles esperando tener gobierno y legislatura, pues digamos que a las 2 semanas del final de este camino, digamos que nos da pereza o que no queremos hablar con los demás. Yo creo que estamos obligados a intentarlo. Es más, yo estoy convencido de que en estas 2 semanas el Partido Popular, que no ha querido durante 3 meses y pico sentarse a negociar, a hablar o a dialogar con los otros 2 partidos constitucionalistas, con el PSOE y el PP, el PSOE y Ciudadanos, perdón, tendrá que hacerlo, porque nadie va a entender que el Partido Popular durante 4 meses no haga absolutamente nada y con los 2 partidos que le han enviado una carta con fecha 8 de marzo para sentarse en la mesa, pues ni siquiera quieran intentar dialogar para ver qué puntos nos unen, qué puntos discrepamos, ¿no? Por lo tanto, yo estoy convencido que esa mesa de negociación, de contenidos, de equipos, se tendrá que producir, y si no fuera así, yo creo que la posición sería inexplicable para los ciudadanos, ¿no? Porque nadie entendería que alguien se cruzara de brazos ante la urgencia de tener un gobierno de España. Sí, buenas tardes. Como usted es jurista, ya sé que me va a decir que está en la ley y que no se puede, pero hoy uno de los temas del día es el tema de acortar las campañas, los presupuestos. Le planteaba si, como ha dicho el señor Antonio Hernando, su partido estarían dispuestos a llegar a una especie de entendimiento, de acuerdo con otras formaciones para, al menos, dentro del margen legal permitido, poder hacer una campaña algo diferente, más austera. Hablaba el señor Hernando de renunciar al mailing electoral. Y antes de llegar a ese escenario, una segunda pregunta. Al igual que sucedió con la reunión A3 de la semana pasada, en la que se vio que el Partido Socialista adoptaba una posición, digamos, más dialogante con Podemos, de organizar la reunión, ustedes prácticamente no hablaron con Podemos para organizar ese encuentro. No sé si plantea usted tener una posición de llevar algo más la iniciativa para intentar convencer al Partido Popular de tener esa reunión, si plantean alguna acción adicional más allá de recordar la carta que mandaron, como dice, hace un mes ya. Gracias. Empezando por el final, miren, nosotros tenemos 40 escaños, no tenemos ninguno, y es un gran éxito para un partido como nosotros, pero tenemos 40, no tenemos 120, ni 150, ni desde luego mayoría absoluta. Por tanto, seguimos pensando que la única vía es un acuerdo que permita que exista un gobierno reformista y a la vez constitucionalista y sensato. Esa vía solo es posible con la participación o de PSOE o de PP de alguna manera en ese acuerdo, y de Ciudadanos, que yo creo que aporta la hoja reformista y de regeneración a ese acuerdo, y lo vamos a seguir intentando hasta el último día. Pero insisto, yo no puedo tomar decisiones ni por el señor Rajoy ni por el señor Hernando.
que son los que tienen la pelota en su tejado y a los que le dirigimos esa carta. Yo le envié, como ustedes saben también, una carta, hablamos también con el Partido Popular para organizar un encuentro con Ciudadanos cuando se produjo ese encuentro y nos negaron la reunión. El Partido Popular negó la reunión también con el Partido Socialista porque decía que no quería. Bueno, yo insisto, quedan 2 semanas, no hay nada imposible y sobre todo es que tenemos a la vuelta de la esquina unas elecciones que nos pueden llevar a la misma situación de aquí 3 meses. Por tanto, yo no me conformo con lo que veo, yo no me conformo con una España de partidos incapaces de llegar a acuerdos y ceder para poner en marcha un gobierno, y el papel de Ciudadanos creo que ya ha sido bastante activo en ese sentido. Somos el único partido de España que se ha sentado con todos los partidos políticos a ver qué nos une y qué nos separa, el único partido que ha estado buscando un acuerdo y no un desacuerdo, en este caso con el Partido Socialista, que ha sido quien sí que ha accedido a esa negociación de acuerdo, y lo vamos a seguir intentando hasta el último minuto. Pero si el señor Rajoy sigue sin autorizar a sus equipos para sentarse a hablar con nosotros, el señor Rajoy es el presidente del Partido Popular y es quien decide cómo actúa el Partido Popular. A mí me gustaría pensar, y creo, sinceramente lo digo, que creo que eso se puede producir, que es factible una reunión de esa naturaleza para hablar de contenidos, de reformas, para intentar sacar esto adelante. Y si no es así, pues yo ya no podemos hacer mucho más si el señor Rajoy, insisto, no autoriza a sus equipos a negociar. Luego, si hubiera una reunión de ese tipo, pues cada uno asumirá ese papel. Nosotros el que nos toca, que es ser un partido centrista, un partido reformista, un partido que busca diálogo y un partido que busca un gobierno estable para España. Y el PSOE y el PP, pues supongo que cada uno de ellos defenderá los contenidos, las reformas, la posición que crean. Pero si no hay trabajo, si no hay reunión, si no hay ni siquiera voluntad, pues sinceramente yo creo que es francamente difícil de explicar a los españoles. La primera cuestión respecto al tema de la campaña. Mire, yo la verdad que estoy absolutamente dispuesto a que el Partido Popular o el Partido Socialista se gasten la mitad de lo que se gastan y se gasten como ciudadanos. Así que si el PP y el PSOE lo que están planteando es gastarse 3 o 4 millones de euros en vez de 20, ¿dónde hay que firmar? Ahora, estamos hablando de dinero. Los debates son gratis, ¿eh? Lo digo porque a alguno de los debates no le gusta ir. Los debates son gratis. Lo digo porque ya me veo que alguno quiere prohibir la campaña y que ahora lo siguiente sean los debates. No, mire, los debates son gratis. Y si quieren hablar del mailing, de cuánto vale la campaña, yo encantado. Somos el segundo partido, si no me equivoco, junto, supongo, con Izquierda Unida o Podemos, ahí estaremos, de los que menos hemos gastado en campaña y de los que menos pensamos gastar. Así que si alguien, además de las arcas públicas, se beneficia de eso, somos los partidos con menos instrumentos y herramientas. Ahora, lo que no vale es, como yo tengo un candidato que no quiere hacer debate, vamos a prohibir los debates. Como yo tengo un candidato que le da pereza a todo, hasta las campañas, pues vamos a prohibir las campañas. No, eso no. En democracia, no me imagino ni a Hillary Clinton ni a Sanders hablando de suspender una campaña porque les da pereza recorrer Estados Unidos, ¿verdad? Pues si están hablando de prohibir una campaña electoral, no. Si están hablando de reducir los costes drásticamente, nos apuntamos los primeros porque somos los que más interés tenemos. Primero, porque hemos demostrado que gastamos menos y segundo, porque, hombre, nos igualaría en condiciones para competir con otros partidos. Así que si hay que hacer menos cuñas de radio, menos vallas, todo eso sí. Pero, insisto, los debates son gratis. Sí, señor Rivera. Ay, perdón. Señor Rivera, esta mañana en la sede de Génova el señor Pablo Casado ha vuelto a abrir la puerta a esa posible negociación entre PP, PSOE y Ciudadanos. ¿Quién tiene que llamar a quién para que veamos sentados en la misma mesa a usted, a Pedro Sánchez y a Mariano Rajoy? Y la segunda pregunta es, si finalmente conseguimos esa foto y esa reunión, ¿ustedes impondrán ese pacto entre Ciudadanos y PSOE como base para empezar a negociar? Porque en el Partido Popular dicen que lo justo sería una hoja en blanco. Bueno, en primer lugar, a ver si le hacen más caso a Pablo Casado y Rajoy escucha más lo que ha dicho hoy Pablo Casado y menos a lo que dicen otros que no quieren ni hablar. Lo digo porque yo estoy de acuerdo en que esa negociación se tenía que producir, tanto como que le hemos enviado la carta, hemos intentado la reunión el 8 de marzo, convencimos al PSOE de que realmente abriera esa vía, que es verdad que no la tenía abierta. Por tanto, totalmente de acuerdo en que tiene que haber una reunión de trabajo. Ahora, usted lo ha dicho, no sé si implícitamente o no, yo también lo pienso, lo de la foto, ¿no? Es decir, buscar fotos de desencuentro para decirnos lo mal que nos llevamos, o que tú no me diste la mano, tú me llamaste no sé qué en un debate, o tú me has llamado Judas, para eso no hace falta. O sea, las reuniones son para trabajar y buscar consensos y acuerdos. Y dentro de esos acuerdos, mire, les voy a poner 2 ejemplos. Hay 2 acuerdos, para mí importantes, de ese acuerdo, que el Partido Popular se ha desmarcado de su programa electoral y se ha sumado a eso. 1, negociar el déficit con Europa para que no se consiga el techo de déficit en un año, sino en 2. Eso es una propuesta de Ciudadanos
que habló con el PSOE y le incorporamos al acuerdo. El Partido Popular se ha desmarcado de su política anterior, no de cumplir el déficit porque no lo ha cumplido, pero de decir que lo va a cumplir y de negociar esa posición. Eso para mí es importante. La posición frente a Europa y al Pacto del Euro conjunta de PSOE, Ciudadanos y PP es una garantía de que vamos a ser un país serio, vamos a cumplir con Europa, pero también un país que negocia y reivindica una cierta flexibilidad en el déficit. Eso el Partido Popular lo ha asumido y no lo asumía. Es una cosa interesante. Y dos, el Pacto Nacional por la racionalización de horarios, la conciliación laboral que Ciudadanos defiende. Parece que el Partido Popular, que incluso lo menospreció en campaña y a posteriori, pues ahora veo al señor Maroto o al señor Rajoy decirlo en los mítings de pre-campaña o en los actos que están haciendo. Por lo tanto, me parece que son dos cuestiones donde se demuestra que a lo mejor las reformas que han propuesto PSOE y Ciudadanos a lo mejor es que coinciden con algunas cosas de manera transversal. Ahora, hay que hablar de muchas otras cosas más, de la lucha contra la corrupción, hay que hablar de la ley electoral, hay que hablar de la despolitización de la justicia, del Pacto Nacional por la Educación, de la reforma de los autónomos, de la baja por maternidad a 26 semanas y también de la baja por maternidad de las autónomas. En fin, hay mucha materia de la que hablar, pero si hay voluntad podemos sentarnos a hablar de cosas comunes. Ahora, si buscamos las diferencias y buscamos el rifirrafe personal, pues ahí no vamos a encontrar nunca éxito, ¿no? Así que yo soy partidario de que los equipos de trabajo se pongan a trabajar. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Quién tiene que llamar? A mí eso me da igual. O sea, si quieren lo hago yo. Ese no es el problema. El problema básicamente es que no hay voluntad política. No creo que sea un problema de horas de agenda ni de lugares para reunirse. Es un problema de voluntad política. Y si el Partido Popular cambia esa actitud de los últimos 3 meses y medio y pasa a una posición activa de diálogo y negociación, bueno, pues esa sería la mesa. Recuerden ustedes que Ciudadanos planteó el 21 de diciembre. Algunos de ustedes estaban presentes en aquella rueda de prensa después de las elecciones, donde pedimos una mesa de negociación a 3 sobre contenidos entre el Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular. Estamos en esa foto, en ese momento, en ese lugar de los tiempos, ¿no? Así que, bueno, yo no solo no la descarto, la creo necesaria y haremos todo lo posible para trabajar en ello. A partir de ahí, los partidos tendrán que ser responsables con la actitud que tomen y las propuestas que lleven o la voluntad negociadora que tengan. Pero la nuestra, les aseguro que va a estar garantizada. La hemos tenido hasta ahora y no vamos a cambiar en estas 2 semanas. Sí. En realidad ha quedado contestada la duda que tenía. Es verdad que ustedes pidieron la gran coalición desde el primer momento y más allá de cómo han sucedido las cosas, yo quiero saber si Ciudadanos va a tener papel o no a partir de ahora. Y ya sé que usted lo ha contestado por activa y por pasiva, pero ¿va a hacer algo para que Pedro Sánchez suavice ese portazo que ya le ha dado el señor Rajoy esta mañana? Bueno, yo insisto, hay una petición de reunión. No nos consta lo contrario y, de hecho, nuestros portavoces hablan habitualmente, los portavoces parlamentarios, y esa carta del 8 de marzo está vigente. Por tanto, la firma del señor Hernando y la firma del señor Girauta siguen siendo sus firmas. Y, por tanto, esa voluntad existe. Lo que no hay es voluntad, es verdad, tampoco la hay por mi parte, lo he dicho ahora en la respuesta anterior, de visualizar desencuentros, porque, claro, así visualizamos el desencuentro antes de una campaña o no. Mire, no hay que pensar en campañas como algunos ya están pensando por las preguntas que ustedes me hacen, es evidente. No lo digo por usted, lo digo por la pregunta de cuánto cuesta la campaña y todas estas cosas. Algunos están en ello, no digo ustedes, digo algunos políticos. Entonces, como eso es así, yo planteo, y si en vez de pensar en cómo hacemos la campaña o qué pasa el 26 de junio, trabajamos en una mesa de trabajo, no de desencuentro para eso. Entonces, yo estoy convencido de que esa mesa es factible. Hoy lo ha dicho Pablo Casado, yo estoy de acuerdo con esas afirmaciones de que sería bueno una negociación de esa naturaleza, y algunos dicen, no, el acuerdo que firmó, me he dejado esa parte, el acuerdo que firmó Ciudadanos con el PSOE hay que romperlo y tirarlo por la ventana. No, el acuerdo que firmó el PP, PSOE y Ciudadanos, entre otras cosas, tiene algunas cosas que hoy el PP está proponiendo. Por lo tanto, no hay que tirarlo por la ventana, hay que tomarlo, hay que leerlo, hay que verlo, y si además el Partido Popular tiene cosas que añadir, tiene propuestas que mejorar, tiene algunas reformas que incorporar, bueno, pues todas las que no haya hecho con mayoría absoluta, pues mira, las puede aprovechar para proponerlas ahora. Pero, insisto, lo que no estamos dispuestos, faltando 2 semanas de 4 meses, es decir, oiga, mire, esto de hablar de contenidos es un rollo, vamos a hablar de sillas. Hoy he leído en algún periódico, no sé si es cierto o no, que querían proponer vicepresidencias, igual que en su día ya propuso Maroto, ¿no? Esto no va de sillas de vicepresidencias, esto va de si hay un contenido común. Y si no hay contenido común, y si no hay voluntad de negociación, entonces sí, digámosle a los españoles que hemos fracasado colectivamente. Tengamos la valentía de decirle a los españoles, cada uno aguantando su vela, Pablo que aguante su ley, que no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo. Pero dejar de intentarlo por pereza, por el qué dirán, porque no quiero sentarme, a mí me parece que no tiene ninguna explicación. ¿Hacemos 2 últimas?
Sí, entiendo que la comparecencia del presidente del Gobierno que reclaman no es ninguna exigencia ni condición para sentarse a hablar con el PP. Bueno, hemos pedido otras peticiones. Hemos presentado un recurso al Constitucional, como ustedes saben, toda la Cámara menos el partido de Rajoy, y por tanto es evidente que en eso coincidimos muchos grupos, que el Parlamento está en funciones y aquí estamos, ¿no? Y se están funcionando las comisiones y el Legislativo funciona, y yo creo que el Gobierno en funciones tiene limitadas sus funciones, pero tiene que venir a dar explicaciones. Por tanto, forma parte de esa lógica la que estoy planteando aquí, pero de un tema que además pues preocupa profundamente a los españoles, el fraude fiscal y la lucha contra la corrupción. Me parece que son dos temas importantísimos, ¿no? Así que no se trata de condiciones sine qua non, lo he dejado claro también, porque como pongamos, el otro día leía a Cercas, creo que era Javier Cercas, que decía que el próximo político que dijera líneas rojas, que había que pegarle un par de... No, pues no estoy diciendo líneas rojas, no lo voy a decir más veces. Estamos hablando de una petición de un grupo parlamentario que quiere sumar a otros grupos para que el presidente en funciones pues dé explicaciones de lo que está pasando, no hay nada más. Sí, perdón, es que nos dice que no tenemos que pensar en elecciones, pero nosotros que somos un gremio bastante sencillito... No se lo decía a ustedes, se lo decía a aquellos que hacían referencia. Yo lo digo de nosotros. Tenemos en el calendario una fecha, que es el 27 de junio, y salvo Podemos, que tiene su propia fecha, que es una cuestión interna y además con resultado previsible, nadie pone ninguna fecha más. Entonces, ¿cómo no vamos a pensar en elecciones si quedan 2 semanas y la única fecha que hay es esa? Yo le pregunto, ¿usted estaría dispuesto a levantar un teléfono y poner otra fecha y decirle a alguien, yo pongo día y hora y usted venga o no venga, y por lo menos veremos si alguien realmente está dispuesto a dar un portazo o a sentarse? Yo estoy totalmente, lo llevo haciendo 4 meses y encima aguantando por la izquierda y por la derecha críticas por hacerlo. Así que, como entenderán, el problema no es Ciudadanos en esto y lo saben. Creo que ustedes, que son un gremio que hacen bien su trabajo y escuchan y ven aquí cosas, saben perfectamente que no es un problema de Ciudadanos. Por tanto, estamos hablando de una carta y una mesa que nosotros hemos pedido, que lo hemos hecho junto al Partido Socialista, y si en las próximas horas, si en los próximos días, pasan los días y aquí estamos pues dando explicaciones sin hacer mesas de trabajo, claro que no me importaría hacer esa labor, pero entiendan que cuando venimos pidiéndolo 3 meses y medio y hay otros que dicen que lo van a hacer y sale cada día una portada de un periódico diciendo que no sé quién va a llamar a no sé quién, y nadie llama a nadie, pues hombre, yo estoy dispuesto a asumir ese papel, no me importa, pero creo que lo lógico es que aquellos que quieren encabezar algo, pues lo hagan. Pero insisto, hay otra fecha, por cierto, que es el 2 de mayo. Digo porque algunos sabemos cuál es la fecha límite y yo les he dado otra fecha, no concreta, pero orientativa. Saben ustedes que después del 25-26 de abril no hay tiempo material, porque hacen falta 24, 48 horas para convocar un pleno, 48 para la segunda votación, una ronda hipotética con el rey. Por tanto, no les estoy diciendo nada que no sepan. El 2 de mayo es la fecha formal, pero realmente 25, 26, 27 de abril es donde tendríamos que tener un acuerdo o un no acuerdo. Así que nosotros internamente, Ciudadanos, contamos esa fecha. Contamos que nuestra fecha de trabajo para intentar llegar a un acuerdo pues son estas 2 semanas que quedan por delante, ¿no? Pero sí, fechas hay. El 25-26 de abril, el 2 de mayo y efectivamente la fecha formal y legal de unas hipotéticas elecciones. Pero bueno, ya que me hace la pregunta, pongámonos en que a lo mejor no es la última fecha, el 26, que algunos están haciendo cábalas como si todo fuera a cambiar con unas nuevas elecciones. ¿Y si los españoles no se equivocaron? ¿Y si los españoles votan muy parecido? ¿Y si los españoles dicen que pónganse ustedes a hablar y a negociar de una vez? Me iba a decir otra cosa. De una vez. Lo digo porque nadie se lo está planteando. ¿Y si a lo mejor tampoco hay gobierno ni en agosto ni en septiembre? ¿Qué vamos a estar? ¿Dándole vueltas a esto o nos vamos a poner a trabajar en serio? Yo abogo porque eso se haga en estas 2 semanas, no en septiembre, como cuando suspendes que tienes que ir a septiembre. Yo creo que no. Tenemos que ir ahora y aprobar los exámenes. Muy bien, muchas gracias.